tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos, aunque sea de manera virtual. Bienvenidos y bienvenidas a Agua de Mayo. Para los que no nos conozcáis, Agua de Mayo es una asociación que se creó en Alcalá de Henares hace ya más de 5 años con un objetivo común, el de encontrarnos en un lugar para hacer de este mundo un lugar mejor. ¿Y cómo vamos a conseguirlo? Pues creando un lugar distinto, autogestionado, en el que gentes diversas, con inquietudes diversas, nos juntáramos. Pero todos nosotros teníamos unas preocupaciones comunes: la sostenibilidad, la justicia social, el consumo responsable, la cultura. De estas inquietudes ha surgido el ciclo de actividades para lo común. Con la tragedia humana, social y económica que hemos vivido con el COVID-19, desde Agua de Mayo hemos sentido la necesidad de crear un espacio de encuentro y reflexión sobre lo aprendido y lo que nos queda por aprender. La gran pregunta es: ¿hay esperanza de lo mejor? El ciclo Cuidar lo Común pretende dar respuesta a esta pregunta y hacernos reflexionar sobre propuestas concretas, sobre temas que nos interesan a todos: educación, sanidad, derechos civiles. Este se enmarca dentro de la campaña de defensa de los servicios públicos, pero con una visión de un concepto más complejo, general, el de lo común. La primera actividad de este ciclo será una mesa redonda sobre educación. Hemos elegido este tema porque consideramos que la educación es un pilar fundamental de la sociedad democrática. No solo se encarga de los conocimientos útiles para la vida profesional, sino, lo que es más importante, permite el desarrollo de la personalidad en algo tan fundamental como es el respeto a los principios democráticos de la convivencia. La educación pública debería de ser un elemento común, querido y cuidado, tanto por las administraciones públicas como por la sociedad civil, pero desgraciadamente no es así, y durante esta pandemia han quedado todavía más a la vista las carencias, necesidades y problemas del sistema educativo. Y ya no me enrollo más. Doy paso a Ana María Gómez, que es profesora de secundaria y alcalaína y ejercerá de facilitadora en este debate. Empezamos. Pues buenas tardes a todos. Soy Ana Gómez, profesora de secundaria, y esta tarde voy a conducir esta mesa redonda virtual. Como bien ha explicado Nieves, la crisis del COVID-19 y la forma de vivirla han dejado al descubierto carencias y necesidades de nuestra sociedad actual, y queremos plantear la necesidad de cambios, especialmente a través de la defensa de los servicios públicos y desde una perspectiva local. Hoy particularmente queremos hablar sobre educación, de cómo ha vivido estos cambios, de su situación previa a la pandemia y de cómo debería replantearse a partir de ahora. Haciendo un inciso, sí me gustaría recalcar que el espíritu original de esta mesa, igual que el resto del ciclo, era haberlas podido celebrar de una forma abierta, en la calle. La situación sociosanitaria no nos lo ha permitido y de forma anómala estamos aquí hoy a puerta cerrada y de forma retransmitida. Pero esperamos que pronto podamos ir mejorando en esta situación y vernos donde realmente queríamos, que es en la calle. Ya estamos. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. En cuarto lugar, en el ámbito educativo queda suspendida la actividad educativa y también la universitaria presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza. Así que, ante unas circunstancias extraordinarias, novedosas para todos en muchos sentidos, durante el periodo de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia o online, siempre que ello resulte posible. Con normalidad, los alumnos puedan seguir la docencia desde sus domicilios. Continúan los aprendizajes. Se le da el mandato a los equipos directivos, al personal docente, de adecuar las programaciones didácticas de manera que los alumnos desde sus domicilios puedan seguir con ellas. Somos conscientes que esto es más sencillo en bachillerato porque está mucho más acostumbrado, ya no digamos en las universidades, también en secundaria, y es más complicado en primaria. Ningún alumno perderá el curso escolar por causa relacionada con el COVID. Complicaciones en materia educativa, complicaciones en materia de conciliación. Que los y las alumnas mantengan sus hábitos de estudio y que no se profundicen las desigualdades sociales. También se pide al personal docente que tenga un contacto habitual con los padres de los alumnos, con los tutores y con
con los padres también, padres, tutores y alumnos, a través de la plataforma Educamadrid, de la página web del centro, la plataforma Roble, correo electrónico, así como cualquier otro medio de comunicación. La promoción de curso será la norma general. Siempre lo es, siempre lo ha sido. La repetición es la excepción. También se pide a los docentes, a los equipos directivos que tengan la máxima atención a los alumnos que se pueden examinar de BAU en este ejercicio. Es necesario, evidentemente, hacer una evaluación, hacer una promoción y hacer una adaptación equitativa. Y bueno, ya está. Esto es lo que les queríamos comunicar. Antes de presentar a los ponentes, quiero recordaros también que tenemos un chat habilitado para enviar las preguntas, igual que desde la misma retransmisión en Facebook. Podéis dejarnos las preguntas que queráis para los ponentes y en la medida en que podamos trataremos de contestarlas todas al final de la sesión. Y bueno, para hablar de educación pública, hoy nos hemos encontrado en primer lugar con Guadalupe Ramos. Buenas tardes, Guadalupe. Buenas tardes, Ana. Guadalupe es profesora de la Universidad de Alcalá, de la Facultad de Ciencias. Imparte también clases en el Máster de Formación del Profesorado de Física y Química. Es además miembro del claustro, miembro de la Junta de Facultad y miembro de la Junta de PDI y miembro muy activo de Agua de Mayo. También tenemos con nosotros a Miriam. Buenas tardes, Miriam. Hola, Ana, buenas tardes. Miriam es profesora de la Facultad del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Ella está especializada en políticas públicas educativas y más particularmente ha estudiado mucho el sistema educativo madrileño. Y por último tenemos a Matías Escalera. Buenas tardes, Matías. Buenas tardes. Matías es escritor y profesor actualmente del IES Atenea en Alcalá de Henares. Él además ha escrito muchas novelas, poemarios, ensayos críticos y además ha sido miembro fundador de la Asociación de Profesores de Alcalá de Henares, además de promotor y gran apoyo de la Plataforma por la Educación Pública de Alcalá de Henares también. Sí. Pues bien, para contextualizar un poco toda esta situación, contaros dónde empezamos. El lunes 9 de mayo, los docentes y las familias nos volvemos de los centros con el aviso de la consejera de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ella explica que, dada el aumento de contagios por coronavirus, dada la situación sanitaria que se está empezando a dar, muy posiblemente el miércoles 11 cerraríamos las aulas, en principio para 15 días, después veríamos que serían para muchos más. Con esto se empieza a poner en marcha una maquinaria de cambios que se suceden de forma rápida, de forma improvisada, porque además la Consejería de Educación nos pide que casi de forma inmediata estemos subiendo las instrucciones, subiendo los contenidos, subiendo toda la metodología que se va a utilizar durante estos días. Así comienza ese esfuerzo ingente por tratar de mantener el contacto con el alumnado y también el tratar de que se mantengan estos sistemas en pie. Esto hace señalar problemas existentes y además saca adelante otros nuevos. La plataforma de la Comunidad de Madrid, la plataforma digital, apenas puede sostener las comunicaciones entre profesorado y alumnado y hay muchas familias que no tienen ni el acceso, ni los recursos, ni las competencias para poder acceder a esa educación. En este sentido, estaría bien que el Consejo Escolar Municipal de Alcalá de Henares y el Consejo Escolar Estatal recabase información directa de los profesores y de los centros sobre este hecho ante el oscurantismo y el silencio de la comunidad y del Gobierno de Madrid. El segundo factor es o ha sido lo rudimentario e ineficaz de los instrumentos y herramientas con los que contábamos. Y en este sentido, yo creo, para los espectadores que nos están viendo, habría que hacer una gran diferencia entre la plataforma Educamadrid, que es una plataforma que a principios de siglo surge de la iniciativa de una serie de profesores que quieren dar herramientas basadas en el software libre a los profesores y a los alumnos para escapar
de las grandes compañías que gestionan la comunicación hoy en el mundo, básicamente a partir de Linux, que han hecho lo que han podido a lo largo de estas semanas. Las 2 primeras semanas se vieron desbordados, por una razón muy, muy clara, porque la Comunidad de Madrid no ha apoyado a Educamadrid, a la plataforma de Educamadrid, del modo como debería haberla apoyado. De hecho, solo ha recibido en estos años, en todos los años en que Educamadrid, esta plataforma de profesores que basado en el software libre nos ha dado a los profesores o intenta darnos a los profesores una plataforma educativa, es decir, para nuestra gestión educativa, 600 y pico mil euros hace 2 años, creo, y 800.000 euros este año creo que les van a dar, porque a lo largo de estas semanas han estado trabajando en turnos de 24 horas, como los sanitarios, para que no se viniese abajo la plataforma y poder darnos el servicio. En la tercera semana, menos mal que Madrid Digital, el antiguo ICAM, que es el organismo oficial, les ha dado apoyo precisamente porque se había colapsado por razones obvias la plataforma. Junto con Educamadrid teníamos Raíces y Roble, dos plataformas o dos herramientas absolutamente ineficaces e inútiles. En la gestión y en la planificación de estas 2 herramientas, sin embargo, el ICAM, el antiguo ICAM, y la Comunidad de Madrid, en Madrid Digital, se ha gastado 14 millones de euros del ciudadano o de los ciudadanos madrileños en 2 partidas. Después de lo que sucedió con el antiguo ICAM, cuyo director terminó siendo desplazado por estafa, los ciudadanos de Madrid deberían tener en cuenta que los 5 primeros millones que la Comunidad de Madrid dio a Indra para desarrollar unas herramientas y plataformas adecuadas para nuestro trabajo, se perdieron sin que Indra diese ninguna explicación. La solución fue gastarse otros 8 millones en copiar un software libre, es decir, una plataforma que es la plataforma Seneca de Andalucía, que en una primera tacada se llevó 8 millones y ahora en una segunda tacada 5 millones. Esto es, las herramientas con las que contamos no solamente son inútiles y muy ineficaces, sino que han costado al erario público madrileño un montón de dinero. El tercer factor es que esto hay que saberlo y hay que entenderlo, por lo que no ha sido posible ni es posible trabajar en estas condiciones para los profesores y para los estudiantes de Madrid. El tercer factor es una absoluta falta de dirección y de control por parte de la Consejería de Educación de Madrid y de las direcciones de área, que solo nos han estado dando instrucciones erráticas, contradictorias, burocráticas, que no solamente no nos han ayudado, sino que nos han entorpecido nuestra labor. Y por último, el factor quizás más importante es el concepto mismo que educación tiene el Partido Popular y en este momento apoyado por Ciudadanos en Madrid. Un concepto en el que la enseñanza es simplemente una instrucción mecánica y los profesores debemos ser gestores poco menos que robotizados de la instrucción y del control de calidad de nuestros alumnos, que ya no son o no deben ser ciudadanos libres, sino productores eficaces para el capital. Estos 4 factores explican
el por qué no hemos podido o no se ha podido dar una respuesta adecuada y no se podrá dar en el futuro una respuesta adecuada telemática a la educación, porque la educación o es presencial y empática o no es educación. Y los medios telemáticos tienen que ser auxiliares, nunca deben ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y sin embargo el PP y sus adláteres en el negocio pedagógico tratan de sustituir ese proceso empático de relación entre el profesor y el alumno por simplemente programas que pueden perfectamente y que ya están diseñados de inteligencia artificial. Y un profesor y la enseñanza no es un hecho mecánico y robotizado. Y eso lo tienen que tener en cuenta nuestros espectadores y todos los madrileños para entender el por qué en el futuro no hemos podido dar una respuesta adecuada en este momento, en estos 3 meses, pero es que tampoco es el futuro. Muchas gracias. Bueno, acompañados ya por la lluvia, me gustaría, Guadalupe, preguntarte, la universidad a la que miramos ya como centro especializado, con alumnos mayores de edad, ¿qué tal ha llevado toda esta reconversión? Bueno, Ana, esto ha sido bastante duro. Primero que todo, lógicamente es necesario que recordemos que esto nos ha cogido a todos por sorpresa. Ha sido algo que para nada estaba en ninguna programación ni planificación. Cuando un curso académico inicia, realmente todo lo tenemos muy encajado, como si se tratara de un auténtico puzzle, de tal manera que en ese momento sabemos qué día empiezan las clases, qué día terminan, cuáles son nuestros horarios, cuándo vamos a hacer los exámenes, y esto lo sabemos profesores, alumnos, personal de administración y servicios, es decir, toda la comunidad educativa. Lógicamente que con esto, de un día para otro, nos hemos visto abocados a una situación totalmente caótica y en primer lugar, como tú decías, las clases que se suspendieron el día 11 de marzo, que allí has dicho mayo, perdona, y es el 11 de marzo, entonces ese día se suponía que se iban a suspender durante 15 días, de tal manera que parecía que en 15 días regresábamos. Incluso se llegaron a proponer calendarios retrasando esos 15 días de clase, entonces ajustando todo para cuando esos 15 días hubiesen pasado. Claro, pasaron esos 15 días y fue cuando realmente nos comenzamos a ser conscientes de que la cosa estaba muy grave y de que por tanto el regreso iba a ser muy complicado. De allí que comenzaron las órdenes y contraórdenes de qué íbamos a hacer, cómo íbamos a abordar el resto de curso que nos quedaba para, de alguna manera, intentar atender de la mejor manera posible a nuestros alumnos sin que ellos salieran perjudicados. Entonces, ese era, lógicamente, el primer objetivo. Fueron al principio mucha improvisación, ¿sí? Y como digo, órdenes y contraórdenes, y de allí, pues que todos estábamos como en un impasse, ¿sí? No sabíamos realmente, ni alumnos ni profesores, cómo abordar toda esa situación que se nos estaba viniendo encima. Y fue cuando comenzamos a ser de alguna manera conscientes de que estábamos en manos de las tecnologías de la información y la comunicación. Dijimos, ¿qué vamos a hacer? Pues lo único que tenemos a mano son estas tecnologías. Cierto es que tenemos que tener en cuenta que estas tecnologías no garantizan para nada el éxito en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto para una situación excepcional, una solución excepcional, pero nada más. Luego se comienza a ver cómo esto, pues faltan recursos, nos falta más formación
que la plataforma que se utiliza tiene muchas deficiencias, que para hacer exámenes no es suficiente con los medios de que disponemos. Quizá allí está el mayor problema que hemos tenido en la universidad, sobre todo con el tema de exámenes. Y por otra parte, los alumnos, cuando comienzan a escuchar estas cosas, pues comienzan a reclamar también su derecho de privacidad en cuanto a que les graben o que se introduzcan en sus casas. Y eso comienza a complicar mucho más las cosas. Luego, como veis, no ha sido nada fácil, un trabajo excepcional. También estamos prácticamente todo el día atendiendo a nuestros alumnos, intentando que ellos, que se ponen muy nerviosos, porque es la situación, se ponen muy nerviosos porque no saben para dónde van las cosas, pues al final nos presionan a nosotros, los profesores, que somos el eslabón más inmediato a ellos. Miriam, pues aprovechando también ese tema, preguntarte acerca de la formación del profesorado y si ha utilizado el tema de las nuevas tecnologías para adaptarlas a nuevas metodologías. Bien, yo creo que el tema de la formación del profesorado es una pregunta recurrente en general y el tema de la formación del profesorado en TIC ha sido especialmente relevante en estos meses. La formación en TIC del profesorado se ha incorporado en los planes de estudio universitarios desde hace tiempo. Podríamos discutir si es suficiente o no, pero yo creo que es importante tener en cuenta que esa formación en TIC tiene dos dimensiones, una parte técnica y otra parte pedagógica. Y yo creo que la parte pedagógica, sobre todo, hay que vincularla con la pregunta más amplia de ¿para qué la escuela? Las nuevas tecnologías, bueno, llamamos nuevas, pero en realidad ya muy nuevas no son, pero las tecnologías son un recurso, son un medio que sirven a un fin. Entonces, la pregunta de si el profesorado está formado en las tecnologías, yo creo que hay que vincularla con si el profesorado está formado en los fines de la escuela y vincularla con la pregunta de ¿para qué la escuela? Y yo creo que con respecto a esa pregunta, el confinamiento y esta situación que, como decíamos, ha sido tan excepcional, nos ha dado algunas claves. Decía Matías antes que no hemos dado una respuesta adecuada. Bueno, no hemos dado una respuesta adecuada para la situación excepcional, pero es que la respuesta que veníamos dando era la respuesta en torno a nuestra pregunta de ¿para qué la escuela? Si pensamos que la escuela sirve al aprendizaje, quizás la respuesta que tengamos que dar sea diferente si pensamos que sirve a la educación. Lo que dice nuestro marco normativo es que la escuela sirve a garantizar el derecho a la educación. Y yo creo que las nuevas tecnologías ofrecen muchas posibilidades para el aprendizaje. Pero quizás la cuestión de la educación es una cuestión más amplia a la que sirven de alguna manera. Yo creo que tienen muchas posibilidades y, de hecho, esta situación de confinamiento nos ha revelado que ha sido posible mantener cierta relación de enseñanza y aprendizaje precisamente gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? Pero creo que también tienen limitaciones cuando pensamos en la educación como un proceso de adquisición de conocimientos, de competencias, de conductas mediado por otros, como una relación. Entonces, si pensamos en la educación como una relación, pues creo que esta situación de confinamiento también nos ha recordado que somos seres sociales y sociables y que lo que queremos no es solo una videollamada con nuestros padres o con nuestros hermanos o nuestras personas queridas, sino que queremos abrazarles, tocarles, verles, y esa parte de contacto cercano, que es también la educación como relación, pues ahí las nuevas tecnologías tienen limitaciones, yo creo que muy serias. Gracias. Bueno, con el inicio de la suspensión de clases, de forma evidente, todos pensamos en las plataformas digitales para llevar a cabo, sobre todo, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y, de hecho, esto es lo que explicaba el consejero de Educación en su comparecencia del día 10 de marzo acerca de las herramientas públicas y privadas a disposición de familias y docentes. Se pone a disposición de los centros docentes nuestras aulas virtuales, la plataforma Educamadrid, la mediateca educativa, las comunidades virtuales, Educamadrid Cloud, así como aplicaciones y plataformas que se nos están ofreciendo desde empresas privadas. Quiero decir, por ejemplo, que Microsoft nos ha ofrecido su plataforma Teams, con todas las aplicaciones de Microsoft, que contiene también un aula virtual, que puede servir también como apoyo dentro de las aplicaciones de la propia Consejería de Educación. Viendo esto, sí que sentíamos que estas herramientas podían estar un paso por delante de nuestra experiencia de uso.
Y para explicarlo un poco mejor, y acompañados de la lluvia, vamos a escuchar a Alberto Vizcaíno. Él es también docente, es autor del blog Productor de Sostenibilidad y tiene una gran experiencia en el uso de estas nuevas tecnologías en el ámbito de la educación. Pues estamos en un momento muy delicado porque muchos profesores han tenido que buscar la vida y recurrir a plataformas de empresas concretas o a servicios que se ofrecen en la nube. De hecho, muchas de estas ofertas han sido de manera gratuita y el ofrecer esos productos de manera gratuita, servicios que son costosos de mantener, que requieren una infraestructura de telecomunicaciones para estar activos, es con una contrapartida. La contrapartida es que esas empresas han estado almacenando los datos de nuestros alumnos, de cómo utilizan Internet, qué equipos tienen para acceder a Internet y, en algunos casos, pues datos personales de esos alumnos y el historial de uso, el historial académico dentro de esas aplicaciones. Estamos permitiendo que se hagan perfiles muy concretos sobre nuestros alumnos en la medida en que estemos cayendo en ese tipo de plataformas privativas a las que siempre se pone en duda por el uso que hacen de estos datos de carácter personal. Para evitar estos datos personales que puedan estar fluyendo hacia estas empresas, la alternativa está clara. En concreto, en la Comunidad de Madrid existe EducaMadrid, que es una plataforma que tiene servicios para todos los usos académicos que nos podamos imaginar, desde el correo electrónico institucional para profesores y alumnos a las aulas virtuales de centro, pasando por una mediateca con un montón de contenidos que se pueden subir y utilizar por los profesores y por los alumnos. Y esta infraestructura sí que es cierto que en un primer momento tuvo limitaciones porque no estaba preparada para soportar la carga de usuarios que ha tenido que soportar estos días, pero es la apuesta por la que tenemos que ir. Si queremos evitar que la huella digital de nuestros alumnos sea un problema para su desarrollo presente y, sobre todo, condicione su futuro, ya sabemos que los vendedores a través de Internet son capaces de, una vez que buscamos un anuncio de unas zapatillas, estar semanas bombardeándonos con anuncios de zapatillas en todas las páginas que visitamos. Sabemos que se hacen perfiles ideológicos para condicionar el tipo de información que recibe a través de redes sociales un determinado usuario, de si condiciona su voto. Pues imaginar esto con alumnos que en este momento pues son niños o son adolescentes y a los que esa información sobre su tiempo de ocio, su forma de comprar los dispositivos que utilizan, les estamos añadiendo historiales académicos. Entonces creo que es clave que de cara al próximo curso se haga una apuesta firme, se evite el uso de esas plataformas y se incentive y se invierta sobre todo en una estructura educativa a distancia que nos permita tener un acceso sin generar esa huella digital a profesores y a alumnos. Bien, pues estas cuestiones nos abren además otra pregunta acerca de la dualidad entre lo público y lo privado. Ya desde el inicio de la pandemia se venía avisando que existía un riesgo de beneficiar más a la sanidad privada en detrimento de la pública. Matías, Miriam, Guadalupe, ¿creéis que esto ha podido suceder también en la educación? Miriam. Bueno, en la Comunidad de Madrid, desde la década de los años 2000, se inició un proceso progresivo de privatización de la educación basada en dos pilares: la privatización de lo que se llama en la educación, que es introducir en el ámbito de la educación pública formas de proceder y de trabajar importadas del ámbito empresarial. Y luego la privatización de la educación con un desvío de la financiación de los centros públicos a los centros concertados. Esto en la Comunidad de Madrid se ha hecho al amparo de la libertad de elección y bajo el presupuesto de que las familias son las que demandan esa mayor inversión en la escuela concertada. Los últimos presupuestos de financiación para el 2019, aprobados en 2008 en la Ley de Financiación, la Comunidad de Madrid hablaba del gasto que se va a hacer en educación pública y luego decía, y para favorecer la educación, la libertad de elección, se va a aumentar la financiación en la educación concertada. Y este es un poco el juego que se ha seguido, ¿no? La libertad de elección es solo para la educación concertada, asumiendo que la pública no es una elección, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo muy bueno de cómo se han desarrollado mecanismos de privatización y de fomento de la educación privada. Siempre las épocas de crisis han sido momentos de excusa o en los que ha habido justificación
para recortar la inversión en los servicios públicos y en concreto en la educación. Pasó con la crisis de 2008, donde se hicieron muchos recortes en personal especialista, se aumentaron las ratios. Y, bueno, pues ahora corremos el riesgo, efectivamente, de que esta nueva crisis sirva como nueva excusa para hacer mayores recortes en la educación pública y para legitimar unas políticas que, como digo, se llevan desarrollando desde los años 2000 y que tienen una intención clara de favorecer los entes privados en educación, porque los defensores de esta premisa defienden que de esta manera la educación es más eficaz, ¿no? Entonces, efectivamente, las crisis siempre son un riesgo para esto, pero también creo que esta crisis, un factor diferenciador que sí que ha marcado, ha sido el papel esencial que ha desempeñado la sanidad pública, ¿no? Ha sido la sanidad pública un eje sobre el que ha pilotado la salida de esta crisis y la supervivencia de muchísimos ciudadanos y ciudadanas. Entonces, bueno, pues quizás podemos albergar la esperanza de que esta evidencia que ha puesto sobre la mesa la sanidad pública se traslade a la educación, ¿no? Y que esta crisis sirva para dar un nuevo impulso a la educación, a la sanidad pública y también a la educación pública. Sí, Guadalupe. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice aquí la compañera Miriam. Entonces, no quiero ahondar mucho más en eso. Salvo me quedarían hacer un par de comentarios, ¿no? Lógicamente, claro que hay indicios de que se quiere aprovechar estas circunstancias para potenciar la docencia online. Cuando comenzamos a escuchar incluso de vicerrectores que dicen esto ha venido para quedarse, realmente se da uno cuenta que están queriendo abarcar algo que no es lo nuestro, que se están queriendo meter en algo que nosotros no queremos. La UAH, la Universidad de Alcalá, es una universidad lógicamente presencial en la que su seña de identidad es precisamente la cercanía y el trato personalizado. Entonces, no es por tanto para nada formación online. Y seguro que hay muchas opiniones al respecto, pero esto es muy preocupante. Vuelvo a repetir, ante situaciones excepcionales, ante situaciones muy excepcionales como esta, pues una solución excepcional, pero nada más. El que nuestro alumnado haya estado conectado tantísimo tiempo, como se está diciendo, es que están conectados tantísimo tiempo porque parece que es que están felices con ello. No, es simplemente la necesidad. Profesores y alumnos nos hemos visto en la necesidad de manera obligada por la pandemia, utilizar estas nuevas tecnologías al 100%, ¿no? Es que no tenemos más alternativa, no nos hemos podido agarrar a más nada. Y bienvenidos sean, pero simplemente en estas circunstancias excepcionales. Tenemos que seguir, yo creo que esforzándonos en educar personas críticas, independientes y acompañarlas en su formación para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos del mundo global en la que vivimos. Y eso es lo que creo debemos defender por encima de todo. Entonces, a los cargos responsables de la educación solo les interesa salvar el curso, sea como sea. Lo demás les viene al fresco. ¿Sí? Matías, nos encantaría saber también tu opinión. Sí. Cuando he hecho hincapié en el que el cuarto factor, el concepto mismo de la educación era el más importante, que ha lastrado y que lastra todos los procesos tanto telemáticos como presenciales de la educación en Madrid, es que es así, como decía Miriam. Esto es, lo más grave de todo es el concepto que de la educación tiene la derecha madrileña y la derecha española en concreto. Solo escuchando al consejero de Educación de Madrid, mentiroso donde los haya, e inútil donde los haya, uno se puede hacer la idea, bueno, ya viendo a la presidenta, uno se hace perfectamente la idea de lo que es el Gobierno de Madrid. Pero si se siguen las declaraciones de un consejero que no sabe a estas alturas cuántos profesores madrileños han sido víctimas del COVID, eso ya te dice todo. Bueno, para empezar,
es una consejería que no sabe cuántos profesores trabajamos para ella. Eso ya marca el nivel de esta gente, ¿no? Pero a lo que íbamos, cuando he dicho que el cuarto factor es el más importante, es que es así. Esto es porque ese concepto de la educación como una mera instrucción en habilidades productoras para hacer de nuestros alumnos trabajadores, entre comillas, dóciles y útiles al capital, pervierte todo. Pervierte el uso de las nuevas tecnologías y pervierte el propio proceso de educación, de enseñanza y aprendizaje. Hay dos grandes mentiras con las que el PP trata de engañar a la clase media y a los trabajadores madrileños. El de la elección de centro y el de la autonomía de los centros. Ni los centros son autónomos, ni los padres y las familias tienen realmente libertad de elección de centro. La libertad de elección de centro solo se contempla para, como ha dicho Miriam, trasvasar alumnado de la enseñanza pública a la enseñanza privada, nada más. En este sentido, quería apuntalar con unos datos que a los espectadores les va a aclarar mucho sobre el coste que ha tenido para el profesorado de la enseñanza secundaria no disponer de medios adecuados y herramientas adecuadas y este concepto burocrático de la educación. Lourdes, si te has dado cuenta, todas las instrucciones que hemos recibido han sido instrucciones, aparte de contradictorias y descontroladas y alocadas, fundamentadas en la calificación. Lo único que les interesaba es la calificación, como si la calificación fuese el único eslabón que une al estudiante con la enseñanza, con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Yo soy profesor de secundaria, jefe de departamento de lengua castellana y literatura, que tenemos 5 y 4 horas. Tengo 4 grupos, nada más. Yo he gastado 1.200 comunicaciones telemáticas con mis alumnos. 350 aproximadamente interdepartamentales. 75 comunicaciones dentro de la CCP. Eso yo, que tengo asignaturas de 4 y 5 horas y soy jefe de departamento y doy a bachillerato. Pero un compañero mío que tenga asignaturas de 2 horas y sea tutor y tenga 9 grupos, ha tenido que realizar, y estos son datos contrastados con compañeros, alrededor de 3.400 comunicaciones telemáticas con padres y alumnos como profesores y tutores, mediante todo tipo de medios y herramientas. Y 500 comunicaciones intradepartamentales o con el equipo de orientación o la administración. Esto supone, si multiplicasen los espectadores, supone alrededor de 10 horas diarias de trabajo. Esto no se puede mantener de ninguna manera, ni por razones prácticas, ni por razones de concepto mismo del proceso de enseñanza-aprendizaje. En fin, con estos datos y con lo que se está diciendo hoy, yo creo que nuestros espectadores y la gente que nos escucha tendrá, ya se hará una ligera idea de la cantidad de problemas y de la gravedad de los problemas con los que nos encontramos en todos los niveles educativos en esta comunidad. Muy bien, pues ya como últimas preguntas, sí me gustaría hablar de cómo el confinamiento ha sacado a la luz el problema del teletrabajo en la conciliación y todas estas presiones para reabrir las aulas. Me gustaría saber cómo veis esta situación, si es la escuela ahora un apoyo social mucho mayor o si es
volver a caer en esa idea de la escuela como guardeses de niños. Y además que pudiéramos también hablar un poquito de esa vuelta a las aulas, del cómo lo vamos a hacer a partir de ahora o cómo se prevé el próximo curso. Miriam, ¿comienzas? Bien, pues efectivamente, como tú decías, desde la sociedad hay como una llamada a la vuelta a las aulas, pero tenemos que tener cuidado porque quizás esa llamada no sirva a los fines que, como decía al principio, tiene que servir la escuela, ¿no? Entiendo perfectamente que los padres y madres necesitan un apoyo para cuidar a sus hijos cuando si tienen que regresar a los trabajos de manera presencial o si están teletrabajando, ¿no? Porque uno de los puntos de tensión que hemos vivido los que tenemos niños durante este periodo, pues es esa necesidad de compatibilizar el trabajo con el cuidado de los niños y de las niñas, ¿no? Pero eso es una necesidad social que habrá que buscarle respuesta, pero que no se le puede exigir a la escuela. Como he dicho, la escuela tiene como finalidad garantizar el derecho a la educación. Y por educación se ha entendido tradicionalmente dos cosas. Enculturación, es decir, la transmisión de conocimientos que se consideran valiosos, ya sean conocimientos científicos, artísticos, de todo tipo. Y por otro lado, la socialización, ¿no? Y vinculado con las dos cosas está lo que da título a esta charla, ¿no? Que es la consideración de la educación como un bien común. Y eso es a lo que la escuela tiene que servir, a la garantía, a la preservación de lo que consideramos que es común y que es valioso y que queremos transmitir a las nuevas generaciones. La vuelta a las aulas tiene que responder a ese fin y tiene que articularse en base a esa finalidad de garantizar el derecho a la educación. Y si necesitamos un espacio para dejar a nuestros hijos, pues habrá que inventar otros espacios, pero no es la escuela. La escuela es un espacio para garantizar el derecho a la educación. En ese sentido, ante la pregunta de si hay que volver a la escuela, mi respuesta es que sí. Entiendo perfectamente que hay que garantizar unas condiciones de seguridad para el profesorado, pero el confinamiento y toda esta crisis sanitaria, creo que hay que poner a la escuela en su lugar, ¿vale? Y quizás unos meses no tienen grandes consecuencias para muchos niños, unos meses de estar en casa, tampoco hay que dramatizar. Pero sí que pueden tener grandes consecuencias y graves consecuencias para otros niños. Como os he dicho, la escuela es la garante del derecho a la educación y hay niños que han tenido menos garantizado ese derecho a la educación estando en casa que otros niños. Por eso creo que hay que volver a la escuela. Hay que volver a la escuela con las máximas condiciones de seguridad, pero los educadores, los maestros, los profesores, nos debemos a esa garantía del derecho a la educación de los niños y de las niñas. Y hoy en día hay muchos niños y niñas que no han tenido garantizado ese derecho a la educación y que necesitan salir de los contextos en los que están. Se ha hablado mucho de la falta de acceso a las nuevas tecnologías y, por supuesto, que ha habido muchos niños y niñas con falta de acceso a esos recursos. Pero ha habido otros que los han podido tener o que incluso si los hubiesen tenido tampoco habrían tenido garantizado su derecho a la educación por las condiciones en las que se encontraban, condiciones físicas. Pensemos en familias que han estado, familias de 2, 3, 4 niños encerradas en una habitación porque viven en una habitación. Pensemos en familias donde hay violencia familiar, pensemos en familias donde hay mucha deprivación cultural. Esos niños tienen que volver a la escuela y tienen que volver cuanto antes. Creo que como profesionales de la educación nos debemos a ellos y a garantizar su derecho a la educación y por eso hay que articular unas condiciones, por supuesto, seguras que garanticen que esos niños retoman el cumplimiento de ese derecho. ¿Hay que volver a la escuela? Por supuesto. Es que la escuela es el espacio de la educación, tal como la concebimos nosotros, no como la conciben ellos. A ellos les da igual la escuela que un programa de inteligencia artificial, ¿no? Ahora bien, hay que volver a la escuela en condiciones y para lo que la escuela es el espacio adecuado para la educación. Lo que se está pretendiendo hacer y lo que ha pretendido hacer y lo que pretende hacer el gobierno de la Comunidad de Madrid no responde a esta motivación. No tienen el menor sentido ni pedagógico ni están preocupados por las condiciones de los chicos, ni de los profesores, ni de nadie. Lo único que quieren es que volvamos a la escuela ya, como sea, es para justificar la minuta de la
de los centros privados y concertados que les están pasando a los padres. Nada más. Esto es justificar la minuta que les van a pasar este mes y les han pasado los meses anteriores. Ni más ni menos. Y la otra motivación, hacerse una foto tan ridícula como la de cortar una cinta para inaugurar una terraza, o esperar o hacerse una fotografía en un avión chino que en realidad no era chino y no había llegado. Es decir, es ese tipo de motivaciones lo que lleva a la histeria del Gobierno de Madrid de volver a las aulas para 5 días, sea como sea, y para no hacer nada, y para pervertir el espacio de la escuela como espacio educativo. Simplemente dedicarlo a una jaula, es decir, a la función de una jaula donde meter a unos niños porque sus padres tienen que trabajar, en vez de habilitar políticas de convivencia. Quieren pervertir la escuela, el espacio de la escuela, dándole una función puramente de estábulo para los niños. Y eso no. Y eso los padres que nos están escuchando deben entenderlo. Las prisas del Gobierno de Madrid no tienen ni una razón pedagógica, ni se están preocupando de los niños ni de ellos. Es una simple cuestión económica, de justificación de la minuta de la escuela concertada y pública, y hacerse una foto, nada más. Guadalupe, en el caso de la universidad, creo que ya estáis casi terminando el curso, pero la vuelta en septiembre, ¿qué tal se plantea? Bueno, pues la vuelta en septiembre complicada. En estos momentos no sabemos realmente cómo se va a empezar. Todos son elucubraciones. E incluso que sepáis que ahora mismo estamos elaborando o se van a elaborar 3 calendarios. 3 calendarios. Un calendario A, donde se supone que podría ser presencial. Un calendario B para la semipresencialidad. Y un calendario C por si tenemos que retomar todo de manera online, tal como hemos terminado este curso académico. Esto supone una locura impresionante. ¿Por qué? Porque si tenemos que comenzar de manera si tenemos que comenzar presencial, eso sería lo ideal para todos. Pero si lo tenemos que hacer de manera semipresencial, eso significa que tenemos que dividir los alumnos que tenemos en grupos más pequeños. Eso supondría mucho más profesorado, una carga docente impresionante que no sabemos cómo se va a resolver porque de eso no se dice nada, si se va a incorporar, si se puede incorporar más personal, cómo se les va a atender, etcétera, etcétera. Y además es que las facultades que somos experimentales, como es el caso de ciencias y otras más, farmacia, etcétera, pues tenemos, dijéramos entre comillas, atender la teoría y llevarla adelante. Podríamos decir que se puede de alguna manera hacer con estos recursos online. Pero cuando ya nos metemos con las prácticas de laboratorio son esenciales. Es la esencia de nuestras facultades experimentales. Entonces, realmente de eso no se dice cómo se va a resolver. Cierto es que hoy en día existen cantidad de vídeos y se han desarrollado demasiadas aplicaciones, hay laboratorios virtuales espectaculares, muy bien, pero eso no ayuda, no contribuye a desarrollar todas las competencias, todas las destrezas y habilidades que tienen que adquirir nuestros alumnos en una educación, en una carrera totalmente práctica. Es más, los alumnos de ciencias
pagan mucho más por sus créditos que los alumnos de otras facultades como filosofía, como económica, derecho, etcétera, etcétera. ¿Por qué pagan más? Pues porque realmente hay un plus añadido en este tipo de carreras. Los equipos que utilizamos son equipos muy costosos, tenemos mucho material fungible que se utiliza, muchos reactivos, los alumnos tienen que estar constantemente con un profesor no puede salir de su laboratorio, no puede dejar un minuto a los alumnos en el laboratorio. Entonces, en otras, no es que solamente se hagan prácticas en nuestras facultades, pero hay otro tipo de prácticas, por ejemplo, yo que sé, en el mismo Politécnico, pues hay muchas cosas, el laboratorio o muchas de las cosas se hacen a través de los ordenadores, en las aulas de informática. Incluso hay cosas que los alumnos podrían hacer desde su casa, no todas, pero sí hay cosas que podrían hacer en sus ordenadores personales, desde sus casas, pero el laboratorio no puede ser así. Esto necesita que estemos allí con ellos en el laboratorio y haciendo realmente sus prácticas, no en un laboratorio virtual. Guadalupe, si en la universidad tenéis problemas, en los demás niveles, en primaria y en secundaria, imagínate, o en educación infantil. ¿Cómo pretende la presidenta Ayuso y el ínclito consejero de Educación que volvamos a las aulas, o la ministra Celaá, que no es precisamente la mejor ministra del gobierno, desgraciadamente? ¿Cómo pretenden que volvamos con distancia social a las aulas si los chicos están como piojos entre costura en las aulas? ¿Cómo pretende la Comunidad de Madrid que volvamos a las aulas cuando va a recortar, según el informe de Comisiones Obreras, con fuentes oficiales, tomado de fuentes oficiales, va a recortar 14.121 plazas? Que me digan a mí cómo con 14.000 profesores menos se puede doblar el horario de los centros educativos en primaria y secundaria. Y hay un dato en este informe muy significativo y que a los telespectadores les va a centrar el asunto. ¿Dónde se recorta más? En educación infantil y en bachillerato. Porque, como decía Miriam antes, citaba de pasada, hay la estrategia de privatización y de agresión a la escuela pública del Gobierno de Madrid, del PP, en estos años, se ha dirigido a esos dos sectores fundamentalmente. Cegar la hierba debajo de los pies de la escuela pública en los niveles de educación infantil para obligar a las familias y acostumbrar a las familias desde el principio a optar por la educación concertada y privada, y su sueño, que lo llevan persiguiendo desde que Esperanza Aguirre era ministra de Educación, y es subvencionar el bachillerato, que sería la puntilla y el golpe de gracia a la escuela pública en Madrid. Por eso no es casual que los dos sectores, los dos niveles en donde más recortes va a haber, va a ser en educación infantil y en bachillerato. Y casualmente las dos áreas territoriales en donde más se recorta es en la sur y en la este. Esto es, si los trabajadores madrileños no tienen claro a estas alturas cuál es la política del Partido Popular y de Ciudadanos en Madrid, no sé ya qué hay que hacer para que se enteren. Pues muchas gracias a todos. No sé si queréis añadir algo más. Yo sí tengo la sensación de que se nos quedan bastantes cosas en el tintero, pero es verdad que teníamos abierto un chat de preguntas. Y Ana, sí.
me permites. Por supuesto. Yo quería referirme así muy especial a esto de las relaciones humanas que ya han salido por ahí y quería quizá enfatizar un poquito un par de cosas en ello, ¿no? Decir que claro que todo lo que está pasando es muy preocupante. Creo que estamos en un momento verdaderamente crítico en el que tenemos que dar gran importancia a las relaciones humanas. La relación profesores, alumnos, profesores, alumnos es fundamental. Seguro que algunos habréis escuchado al profesor Nucio, no lo habéis escuchado, no habéis leído nada del profesor italiano de Nuccio, donde Nuccio empieza un artículo que se llama El lujo de la interacción humana, fue publicada en el periódico El País. Dice, me inspiran terror los elogios que están desgranando en estas semanas los corifeos de lo virtual y de la enseñanza telemática. Ese es un peligroso caballo de Troya que, aprovechando la pandemia, trata astutamente de derribar los últimos baluartes de nuestra intimidad y de la enseñanza. De verdad que yo creo que no necesitamos competir con los centros de formación online, que la mayoría son privados además, que hemos tenido que recurrir a la formación online únicamente por una situación sobrevenida, que en definitiva, como profesora de la Universidad de Alcalá, yo creo que no concibo mi universidad sin la presencialidad. No me lo imagino. Y como dice Nuccio, estamos olvidando que sin vida comunitaria, sin los rituales que regulan los encuentros entre profesores y alumnos en las aulas, no puede haber ni transmisión del saber ni formación auténtica. De verdad que estamos perdiendo el norte y tenemos que, por eso, como hemos hecho con el resto de mis compañeros, pues seguir reivindicando nuestra educación pública y presencial. Bueno, no sé si más cosas. Gracias. El contacto con los alumnos en el aula es lo único que puede dar verdadero sentido a la enseñanza e incluso a la propia vida del docente. Yo lo entiendo así, lo veo así y lo vivo así. Esto es muy complejo y bueno, vamos a ver cómo salimos para adelante con todo ello. La verdad que no me resisto a contar la conversación que teníamos antes de comenzar la sesión y es que todos echábamos muchos de menos a los alumnos. Entonces, bueno, continuar un poco con las preguntas que pudiéramos tener en el chat de Agua de Mayo o en la retransmisión en Facebook. Una primera que sí que tenía apuntada, nos preguntaban un poco acerca de la situación de la educación especial. Parece ser que durante estos meses se ha dado un desarrollo legislativo. Entonces, pues no sé si se podría aportar algo al respecto de esos colegios de educación especial. Miriam. Sí, bueno, el proyecto de reforma de la actual ley educativa, que es la Ley Orgánica de Educación modificada por la LOMCE, hay un proyecto de reforma que es una modificación de la LOE, eliminando los cambios que introdujo la LOMCE, y en una disposición adicional este proyecto introduce 2 líneas de actuación en torno a la educación especial. Por un lado, marca un plazo de 10 años para reforzar la educación ordinaria, de forma que todos los niños y niñas que están escolarizados hoy en la educación especial por la falta de oportunidades y de igualdad de oportunidades en la educación ordinaria puedan escolarizarse en la educación ordinaria, y al mismo tiempo plantea el mantenimiento de la educación especial y también el apoyo para que se convierta en centros de recursos, que esto es una experiencia que se ha llevado a cabo en otros sitios, en otros territorios de España. En el caso de Guipúzcoa, por ejemplo, se eliminaron ya los centros de educación especial, y como son centros que tanto por la formación del profesorado como por recursos metodológicos y didácticos han acumulado mucha experiencia, se convierten en centros de recursos para asesorar a los centros ordinarios que escolarizan a niños con necesidades educativas especiales. Este
Este es un poco el modelo que, como os digo, ya existe en otros territorios, que existe también, por ejemplo, en el caso de la ONCE, que tiene un centro de recursos para el alumnado con discapacidad visual, y que el proyecto de ley lo incorpora. Si se llegase a aprobar la ley, porque es un proyecto todavía, lo incorpora como hoja de ruta con respecto a la educación ordinaria y la educación especial, para garantizar la educación inclusiva, que está reconocida tanto en el ordenamiento jurídico español como en las declaraciones internacionales que España ha ratificado y que, por lo tanto, tiene la obligación de cumplir. Genial, esta era la pregunta que nos enviaba Brianda. Os paso ahora la de Blanca Albertos. Ella pregunta si está el profesorado elaborando propuestas y soluciones concretas acerca de cómo enfrentar el curso que viene. Yo creo que lo hemos tratado un poco, pero no sé si os apetece añadir algo más. Sí, bueno, los compañeros de la APA, de la Asociación de Profesores de Alcalá de Henares, algunos con los que tengo más relación, pensamos que un objetivo nuestro debe ser intentar dotarnos de herramientas libres, de software libre, que nos eviten la dependencia de las grandes tecnológicas. Está claro que no por lo que ha sucedido ahora, sino por el desarrollo natural de las cosas, las herramientas online cada vez tendrán un mayor peso en nuestro trabajo. Pero lo que sí debemos es dotarnos de herramientas libres. Eso sí, eso lo tenemos claro muchos. Y para el próximo curso, hemos estado hablando a algunos compañeros y se está en algunos foros, hablando de lo que hemos hecho en estos meses. Los centros, por ejemplo, en mi centro, a través de nuestra plataforma de centro, de nuestra web, nos hemos dotado de herramientas muy útiles. Entonces, esa sería una vía, ¿no? Una vía sería el implementar nuestras propias herramientas, tanto personales como de centro, al margen de las tecnológicas. No ha salido, lo iba a decir, pero bueno, es la contradicción del consejero. Resulta que las últimas instrucciones que nos manda, después de habernos motivado para el uso de herramientas al margen de IECM, de Madrid Digital, al final nos mandan unas instrucciones poco menos que diciéndonos que si no hemos usado exclusivamente sus herramientas, que poco menos que vamos al infierno, ¿no? El mismo consejero que hace un convenio con Microsoft. No te lo pierdas. Entonces, es decir, como profesores, el ambiente o las conversaciones que he tenido con los compañeros va por ahí. Es decir, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista de centro, dotarnos de herramientas libres. Y ahí es donde yo te decía antes que los ayuntamientos podrían tener a través de las concejalías de educación, podrían tener un cierto papel, no sé cuál, pero sí un cierto papel de ayudarnos a liberarnos de la dependencia de las grandes tecnológicas. Pero va a ser complicado el próximo curso, muy complicado. Mira, como esto ya casi va terminando y todo, y veo que eso, no quiero dejar pasar por alto un casi comentario aquí con mis compañeros y con los que nos estén escuchando. Y es que es algo de lo que no se está hablando, y es de la contaminación provocada por el uso de las tecnologías. En estos 3 meses de confinamiento, en estos 3 meses de necesidad absoluta de tanto alumnos como profesores de estas tecnologías, pues hemos estado conectados prácticamente todo el día, ¿sí? Porque así lo hemos necesitado realmente.
Y entonces no nos damos cuenta o no somos conscientes, porque de esto no se está hablando para nada en los medios de comunicación ni nada, de cómo han subido, cómo aumentan o cómo van las emisiones que producen el cambio climático. Y esto es, los datos que he visto y que he encontrado, pues te dejan perplejo, ¿no? De ver cómo estamos aumentando esas emisiones de gases de efecto invernadero, sobrepasando incluso prácticamente lo que podría ser la aviación civil, ¿no? O sea, yo me he quedado realmente estupefacta con los datos que están apareciendo, con los datos que se están dando, con los estudios que se están haciendo de cómo es estar todo el día, de cuánto se consume, ¿sí? Con simplemente ver un vídeo por YouTube de 4 minutos. Entonces, son cerca de 17 gramos de CO2 que se producen. Entonces, si fuéramos conscientes de eso, es que no encenderíamos prácticamente el ordenador, ¿no? Entonces, es abrumante, ¿no? Y también allí tenemos que reflexionar, ¿no? Porque si nos vamos a quedar, si esto es la panacea, dijéramos, pues no estamos haciendo nada ni por un lado ni por otro. Nada más. Gracias. De momento. Tenemos la pregunta también de Miguel Guerrero, que trae una pregunta bastante importante. Él pregunta cómo consideráis la educación educativa en el proceso de privatización y mercantilización del derecho a la educación en la Comunidad de Madrid. Pregunta más concretamente, ¿es un brazo armado de las DAD? Sí, bueno, precisamente además esa expresión brazo armado es la que se ha usado, y es verdad que en la Comunidad de Madrid progresivamente y en paralelo con este proceso de privatización, la inspección se ha ido vaciando de su carácter más pedagógico y se ha convertido más en un brazo armado, en un agente supervisor y controlador, ¿no? Este proceso de privatización lo que ha hecho, cuando decía al principio, ha incorporado dentro de la escuela pública modelos de gestión propios del ámbito empresarial. ¿Cómo se traduce esto en la escuela? Quitando competencias de toma de decisiones a los consejos escolares y centralizándolas en los directores, ¿no? Con este modelo de director de las empresas, que es el que toma las decisiones y el que tiene que vender la empresa, en este caso el centro, a los clientes, que son las familias, ¿no? Y entonces el tercer pivote dentro de este cambio en las funciones ha sido la reconversión de la inspección de un modelo más de apoyo pedagógico a los centros en un modelo de supervisión del cumplimiento de la norma y de supervisión del cumplimiento de los procesos administrativos. Bueno, pues todos los centros, en función de la calificación que sacan todos los años en las pruebas estandarizadas, tienen que diseñar un plan de mejora, ¿no? Entonces, la función del inspector es comprobar que has diseñado en base a tus resultados un plan de mejora, ¿no? Entonces, todo este proceso administrativo que luego no se contrasta con la realidad y del que los propios inspectores se quejan. O sea, que no es una evaluación que se haga desde fuera, sino que los propios inspectores denuncian que se han convertido, pues, meros aplicadores de pruebas y en supervisores de esos procesos puramente administrativos. Llevo, descontado en la escuela pública desde el 92, casi 29 años. Todavía estoy esperando a un inspector o inspectora que venga a hacer su labor, que, como decía Miriam, debería ser la de dirección, resolución de dudas y cuestiones de carácter pedagógico esencialmente, ¿no? Y eventualmente administrativos con el director o con la administración del centro, pero con el cuerpo de profesores su función en principio debería ser la de consejero o una institución que resolviese, dirigiese, aconsejase procesos educativos, ¿no? Mejoras en el proceso salvo la inspectora que habló conmigo el primer año de prácticas para darme ya
el estatus de funcionario de carrera, con la que hablé de la LOCSE y a la que creo que le expliqué yo y le aclaré yo bastantes cuestiones acerca de la ley que no tenía clara. Salvo con esa inspectora no he hablado de educación, de proceso educativo, del proceso de enseñanza-aprendizaje con ninguno. Y mira que no será porque no se lo hemos pedido en mi centro, ¿no? Y no lo hemos necesitado muchas veces. Y no me extraña que ellos, y yo sé que muchos inspectores realmente reniegan de la condición a la que los han reducido, efectivamente de brazo armado, de un gobierno y una consejería y unas direcciones de área que lo único que les importa son informes burocráticos que no sirven para nada, que nadie lee ni nadie toma en cuenta. Porque una y otra vez se repiten los mismos errores, tenemos las mismas carencias y nadie lo hemos puesto por escrito en 1000 informes y nadie responde. Para que los telespectadores se hagan una idea, yo como jefe de departamento este año he cuadruplicado un mismo informe por exigencias de la inspección. He puesto exactamente los mismos datos 4 veces en 4 documentos diferentes. Me da la impresión, además, es que ni lo van a leer, o sea, que da igual. En fin, en esas estamos. Muchas gracias, Matías. Nos preguntaba Javier Travieso también acerca de la situación del Instituto Francisca de Pedraza, el nuevo instituto en La Garena. Las obras se encuentran paralizadas y lleva 10 años siendo demandado por los estudiantes de la zona y por los padres. Entonces, pues bueno, pues saber un poco cuál es la opinión acerca de ese problema. Quizá, Matías, resulte más cercano. Ese instituto, ese centro, es uno de los objetivos de la Asociación de Profesores y de la plataforma desde hace años. Yo ya hace tiempo que me retiré, estuve cuando la Marea Verde haciendo, de portavoz, ¿no? De la APA, pero ya me retiré y los compañeros Tomás, Ceci, Mónica, Javi, Benito están luchando, Benito sobre todo, que vive en la zona, está luchando y están luchando con las asociaciones de padres. Bueno, llevan años. Están consiguiendo pasos, pero es que sacar algo a esta consejería y a este gobierno del PP para los trabajadores y para que beneficie a las familias trabajadoras de cualquier distrito de Madrid y en este caso del distrito en el que este instituto se va a ubicar y está ubicado, es como el parto de los montes. No saben los telespectadores, no saben lo difícil, las horas y el trabajo que ha costado sacarle ese centro a la comunidad y encima al final va a ir por partes y está yendo por partes. Pero al final ese centro, vamos, palabra de la plataforma de Alcalá de Henares y Lourdes no lo sabe, ese centro va a salir. Ahora va a costar y está costando. Sí, no, simplemente comentar que es un caso concreto, pero que ejemplifica muchos otros casos que se están dando en toda la Comunidad de Madrid, incluso también fuera de la Comunidad de Madrid. Un poco por lo que decía antes, porque se ha generalizado y se ha popularizado la idea de que la libertad de elección se dirige solo a los centros concertados y privados. Y se niega la libertad de elección de las familias que quieren escolarizar a sus hijos en centros públicos. Hay muchas zonas de nueva creación con familias jóvenes y, por tanto, con niños que empiezan a entrar progresivamente en edad de escolarización, demandando centros públicos y reiteradamente desde las consejerías de educación de las distintas comunidades se les niega la opción de escuela pública a las familias y por lo tanto se viola ese derecho a la libertad de elección del que tanto se hacen eco, efectivamente. Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que se ha luchado mucho aquí en Alcalá por este centro, lo sé perfectamente y bueno, se conseguirá
con esfuerzo, batallando mucho, pero seguro que lo tendremos algún día. Vale, creo que tenemos ya la última pregunta. Joseba pregunta, ante las políticas del actual gobierno y que la legislatura, ¿qué tipo de acciones creéis que podrían realizarse desde la comunidad educativa y la sociedad civil en general para revertir menos? Una muy sencilla, Joseba. La marea verde y la marea blanca tienen que reactivarse. Y se van a reactivar. De eso estoy convencido. La marea blanca está ya en marcha. La marea verde está en ello. Está en ello. Pero el próximo curso yo estoy convencido que va a ser un curso de reactivación de las dos grandes mareas, que son la columna vertebral de la lucha por lo público en Madrid y en España. Eso estoy convencido. Y lo tenemos que hacer, y lo haremos. Sí, yo como complemento a lo que decía Matías, creo que lo que esta crisis ha evidenciado también, como decía antes, es que somos seres sociales y significa que somos seres dependientes, que dependemos unos de otros. Y por lo tanto la seguridad, la salud pública no es una obligación o una competencia única de los profesionales ni de las administraciones, sino de la propia ciudadanía. Y creo que el mismo aprendizaje podemos extraer también para la educación pública. Entonces creo que además de que se movilicen los profesionales o la gente que se encuentra más afectada directamente, como pasa muchas veces pues cuando hay un cierre de un centro, tal, creo que toda la sociedad tenemos que reactivar un poco el reconocimiento por el valor de lo público y ser conscientes de que fomentamos lo público, repito, con esa idea de lo común, lo que consideramos valioso y común, lo fomentamos con nuestras decisiones y que lo fomentamos cuando decidimos escuela pública o escuela privada, cuando decidimos asistir a la sanidad pública, a la sanidad privada, no solo en términos de financiación, insisto, sino también de los valores que representan. Entonces creo que es importante que se reactiven los movimientos sociales, que se reactiven las demandas de los profesionales, que las administraciones competentes tomen decisiones que fomenten la sanidad y la educación pública, pero creo que es muy importante también que como ciudadanos tomemos conciencia de nuestro papel y nuestra responsabilidad también. Es una cuestión que ha tenido muy buena este confinamiento, yo lo noto con los padres, es que muchos padres en nuestras comunicaciones me han dicho: no sabíamos la cantidad de trabajo que hacéis. Es una cuestión paradójica. Es decir, los padres nos han descubierto, a muchos padres nos han descubierto a los profesores en este confinamiento. Y tengo muchos emails, ¿no?, de padres y madres que dicen: madre mía, todo esto hacéis. Porque claro, de pronto lo han visto en casa y claro, y yo le digo, pues sí. Es decir, y esto es una parte. O sea, yo estoy convencido que muchas familias y muchos padres, cuando se reactive la marea verde, van a ser más sensibles a nuestras reivindicaciones, porque las han percibido. Es decir, de alguna manera las han descubierto en este confinamiento, ¿no? Simplemente quería decirle a Joseba que yo creo que tenemos que unirnos, sobre todo unirnos frente a todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y en la defensa de lo público, como estamos diciendo, y que es precisamente el hilo que está guiando este debate aquí, ¿no? Entonces, no dejar solos, es apoyarnos entre todos, porque a veces parece que, bueno, es que yo no estoy metido. No, estamos todos tenemos que involucrarnos en la sanidad pública, en la educación pública, etcétera, 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 en lo público en general. Gracias, Guadalupe. Pues bueno, como viene siendo habitual en este tipo de mesas, nos gustaría pediros ese minuto de oro final para conocer un poco pues cuáles son esas conclusiones de toda la mesa. ¿Te apetece comenzar, Guadalupe? Pues sí, no me importa. Mira, yo lo sintetizaría diciendo que creo que la educación, estamos reivindicando sobre todo aquí el tema que nos ocupa hoy es la educación, entonces creo que la educación hay que colocarla en el centro de atención en esta encrucijada en la que nos encontramos, dando prioridad a esa docencia y a la investigación, de la cual no hemos hablado
pero que van muy unidas, sobre todo en nuestra universidad, en las universidades, con una educación pública y de calidad en la que la docencia sea presencial y que se apoye en las nuevas tecnologías para dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y una investigación puntera apoyada con suficientes recursos económicos. Ha habido más interés en que la gente regrese a los bares, a las terrazas, a los restaurantes, a que nuestros estudiantes vuelvan a las aulas. Yo creo que no podemos dejar pasar por alto toda esta experiencia, todo este confinamiento, todo lo que nos ha traído el COVID-19 y que nos ayude a reflexionar sobre todo lo que ha pasado y hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir. También decir que, bueno, ya casi para terminar totalmente, que he estado muy a gusto con la... agradecerte, Ana, por esta iniciativa y al resto de compañeros que han estado implicados. Y bueno, que seguiremos adelante, que saldremos para adelante, que resistiremos y que no nos queda más remedio que mirar al futuro, a pesar de todo esto, con esperanza, ¿no? Entonces, no sé si se me acaba mi minuto, tenía alguna cosa anotada por aquí que quería decir. Bueno, solamente decir que vivimos actualmente en una sociedad regida por un exceso de información, pero pienso que lo verdaderamente importante es seguir educando personas críticas e independientes para que puedan afrontar los retos que se avecinan con responsabilidad y compromiso social. Y esto se consigue fundamentalmente en las aulas, interactuando con profesores y compañeros. Y para terminar solamente con una frase nuevamente del profesor Nucio, dice: solo los buenos profesores pueden cambiar la vida de un estudiante. Y yo creo que esto, no sé, al menos para mí es un gran placer y una fortuna haber comprobado durante todos estos años de docencia la relación tan impresionante y lo que a veces podemos hacer por nuestros alumnos. Entonces, gracias, mil gracias a mis alumnos, porque ellos son gran parte de mi vida. Y muchas gracias, como os he dicho, Ana, por todo esto que... Sí, bueno, yo así como dos ideas de síntesis. La primera sería que es verdad que las situaciones como esta que hemos vivido, el confinamiento, que ha sido totalmente inesperada y en cierta forma muy traumática para la sociedad, nos hacen de repente empezar a pensar cosas, ¿no? Y creo que es importante que pensemos cosas, pero creo que es importante que esa reflexión, ese análisis crítico lo mantengamos siempre, ¿no? Entonces, creo que las preguntas ante las que nos sitúa con respecto a la escuela esta crisis no son preguntas nuevas y son preguntas que ya estaban, ¿no? El tema de la desigualdad, el tema del acceso, el tema de las condiciones del profesorado, muchísimas cuestiones que ya estaban ahí. Entonces, bueno, que a veces se genera un poco con esas situaciones de crisis un espejismo que luego se abandona, ¿no? Que no abandonemos esta reflexión, que creo que la tenemos que mantener siempre. Pero por otro lado, efectivamente, como seres humanos que somos, nos pasan cosas y no podemos quedar impasibles, ¿no? Y nos tenemos que dejar tocar por la realidad. Entonces, creo que, bueno, lo que he dicho en varios momentos, porque me parece muy importante, es que esta realidad que hemos vivido nos ha devuelto a una sociedad progresivamente más individualista, pues ha sido como un shock también, porque de repente nosotros podíamos afectar a otros, no solo con el contagio directo, sino, a través del contagio directo e incluso sin ser conscientes por ser asintomáticos, ¿no? Y nos ha recordado mucho y de una forma muy patente que estamos unidos, vinculados y que dependemos unos de otros, ¿no? Entonces, creo que el principal aprendizaje que tenemos que extraer de esta experiencia y de cara a la escuela es retomar ese compromiso, como decía Guadalupe, con lo común, con lo compartido y que en el caso de la escuela es un compromiso con las nuevas generaciones. Y esas nuevas generaciones transmitirles lo que consideramos que es valioso, que hemos adquirido, y garantizar que lo transmitimos de manera que todos tengan y todas tengan acceso a él. Y por lo tanto, garantizando la igualdad de oportunidades y pensando sobre todo, y lo digo de cara a los meses que vienen en adelante, pensando sobre todo en los más desaventajados. Muy sencillo.
Y esto, ¿cuál es mi cámara? Esa, por ejemplo, para decírselo directamente a los trabajadores y a los telespectadores que nos están mirando. Yo sé que la mayoría no votáis al PP ni a Ciudadanos, los que estáis viendo esto. Pero si alguno lo hace, si después de escuchar lo que habéis escuchado, ver lo que habéis visto en estos meses, escuchar a nuestra presidenta y a nuestro consejero de Educación, si volvéis a votar al PP o a Ciudadanos, es que os lo tenéis que hacer mirar. Gracias. Bueno, pues por mi parte, daros las gracias a los tres por prestarnos estos ratitos de vuestro tiempo, que no es más que símbolo de vuestro compromiso con la educación pública. Dar las gracias también a Agua de Mayo, a Quiopol, por abrir estos espacios, que me parecen muy importantes, a DV Group por toda la producción, a todo el equipo técnico, a todo el equipo de organización que han hecho que todo esto sea posible. Y bueno, despedirnos hasta la próxima. Recordamos que esperamos que poco a poco vaya mejorando esta situación, que la situación sanitaria vaya hacia una situación en la que podamos encontrarnos donde verdaderamente queríamos haber estado desde un primer momento, que es en la calle. Y un saludo a todas y buenas tardes. Buenas tardes.